Bueno, muy buenos días. Mi grupo conformado por Ariel Andrés Arévalo, Juan José Miranda y quien hace esta presentación, José Luis Tolosa, vamos a realizar la explicación sobre el diagrama utilizado, diagrama de control, desarrollado dentro del software de Celiosoft para la práctica de arranque de motor con inversión de giro sin paro previo. Y bueno, primeramente lo que hicimos fue agregar una entrada I2. Esta entrada I2 corresponde al interruptor de paro de emergencia. Es bien sabido que todo proceso industrial requiere sí o sí de una parada de emergencia, ya que ante alguna eventualidad es fundamental que podamos acceder fácilmente al sistema y detenerlo en caso de presentarse alguna eventualidad o accidente inesperado. Posteriormente, agregamos un interruptor 1 que corresponde a la entrada 1, con la cual realizamos el accionamiento del motor en la práctica. Este interruptor 1 es el que accionamos de manera física desde el tablero, o también podemos accionar desde el computador de manera simulada. Eh, Adicionalmente, tenemos un autoenclavamiento a través de la salida Q1 que corresponde a la bobina relacionada con el giro en sentido horario del motor. Adicionalmente, tenemos el timer 1. Este timer está configurado para 10 segundos y estos 10 segundos va a ser la duración del motor girando en sentido horario. Por esto, agregamos también un contacto normalmente cerrado relacionado hacia el timer, de manera que una vez se realiza la activación de la primera línea de código, el timer mantiene cerrado el circuito durante un lapso de 10 segundos. Una vez transcurren esos 10 segundos, este contacto normalmente cerrado se abre y esto ocasiona que se avance a la siguiente línea de código. Para finalizar, respecto a la primera línea, cabe agregar que tenemos la salida Q3 que corresponde al indicador en verde. Es el indicador que me indica, como su nombre bien lo dice y valga la redundancia, que el motor está girando en sentido horario. Para la segunda línea de código tenemos precisamente un contacto normalmente abierto del timer 1, el cual una vez transcurre el tiempo en la primera línea y se abre el contacto, se cierra el timer 1 en la segunda línea y a través de una marca 1 se me genera un autoenclavamiento para esta segunda línea de código. ¿Qué hace esta segunda línea de código? En esta segunda línea de código lo que hacemos es emular un segundo interruptor que normalmente llamaríamos interruptor 3, a través del cual accionábamos el giro del motor en sentido antihorario. ¿Para qué utilizamos la marca? Precisamente para no tener que de manera física utilizar un timer o tener que accionar el motor físicamente, sino por el contrario, que el mismo código me genere ese contacto y por ende no se me genere ese paro previo o esa interrupción durante el cambio del giro de motor en sentido horario a sentido antihorario. Por eso relacionamos acá el timer 3. En este caso lo tengo para 3 segundos, pero llevado a la práctica, realmente lo que hacemos es colocarlo en 0 segundos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que queremos evitar es esa interrupción previa. Queremos que, si bien se va a presentar un pequeño delay porque se realiza una comunicación desde el computador hacia el PLC, eh, este timer en 0 me va a ayudar a que ese tiempo sea muy mínimo, prácticamente no se presencia el delay y por ende podemos decir que el motor instantáneamente va a empezar a girar en sentido contrario al que venía realizando el giro. Eh, Adicionalmente, pues tenemos en el sector de las bobinas precisamente una bobina relacionada al timer 3,
y una bobina relacionada pues con la marca 1, que son las que me permiten mantener tanto el enclavamiento en la segunda línea como eh, el accionamiento del timer 3. Si, como lo mencionaba anteriormente, tuviera más segundos, es gracias al accionamiento de esta bobina que el timer empieza a generar conteo regresivo hasta saltar a la siguiente línea de código, que es precisamente la tercera y última línea. ¿Qué tenemos en la tercera y última línea? En primer lugar tenemos un timer 3. Este timer 3, una vez transcurrido el tiempo, eh, dentro del contacto normalmente cerrado para el timer 3, se abre tal como sucedía con el timer 1 y se me cierra la línea del timer 3 para la línea 3. ¿Esto qué conlleva? Conlleva a que se me activa toda esta línea de código, permitiéndome activar la segunda bobina relacionada a la salida Q2. ¿Qué hace la Q2? Precisamente mantener el autoenclavamiento en la línea para de esta manera iniciar el giro en sentido antihorario. Al iniciar el giro en sentido antihorario, se me activa un indicador relacionado con Q5. ¿Por qué lo relacionamos con Q5 y no con Q4? Porque físicamente el módulo presenta una falencia en la salida Q4, por lo cual tuvimos que disponer de Q5 para utilizar el indicador en rojo que nos avisa que el motor está girando en sentido antihorario. También tenemos la bobina del timer 2, que lo que me hace es precisamente generar la activación de este timer 2. Este timer 2 está configurado para 5 segundos, es decir que durante 5 segundos el motor va a estar girando en sentido antihorario. Una vez finalice el giro del motor, se va a desactivar todo el sistema, salvo que previamente yo realice una parada de emergencia. Ahora procederé a pasar del modo edición al modo simulación, por lo cual primeramente damos clic en el icono de la S de simulación, posteriormente doy clic en correr y eh, se me aparecen todos los interruptores apagados. Normalmente en simulación colocaríamos el interruptor 2 como normalmente cerrado, ya que pues cuando lo llevamos a la vida real, realmente ese interruptor está siempre abierto. Es la parada de emergencia que aparece como normalmente cerrada en la vida real, pero que cuando vamos a la simulación lo configuramos como normalmente abierto. Ahora, para emular esto, sin necesidad de cambiar a un contacto normalmente cerrado, doy clic izquierdo y esto ya me genera un cierre de I2 y por ende se me activan las líneas de código. Entonces, para dar inicio a la secuencia, lo que hago es dar clic derecho en I1 y se me activa la primera línea de código. Durante 10 segundos va a estar activa la primera línea, emulando precisamente el giro de motor en sentido horario. Como podemos apreciar en las salidas digitales, tenemos Q1 activado y tenemos Q3 activado. Q1 referente al giro en sentido horario y Q3 referente al indicador. Ahora ya vimos el paso hacia la tercera línea, prácticamente realizo un salto. ¿Por qué? Porque tengo configurado el timer 3 en 0 segundos. Si le colocara 5 o 10 segundos, se apreciaría como el código escala precisamente por la segunda línea hasta llegar a la tercera línea. Pero como lo queremos sin un paro previo, lo tenemos en 0 segundos precisamente para que este salto sea instantáneo y de esta manera se ejecute la secuencia completa. Nuevamente la voy a accionar para poder visualizar más a detalle la ejecución de la secuencia. Ahí evidenciamos el salto instantáneo de sentido
horario a sentido antihorario en el giro del motor y una vez finalice la secuencia se me desactiva eh, el giro del motor. ¿Cómo más lo puedo desactivar? Activo una vez con clic derecho y 1 y posteriormente activo mi paro de emergencia. Al activar el paro de emergencia se me queda como un normalmente abierto en el circuito, tal como sucede en la vida real, y se detiene la secuencia, por lo cual para poder volver a iniciar tengo que volver a enclavar el paro de emergencia y posteriormente dar clic al inicio de la simulación. Esta ha sido la presentación del programa cargado en Seriosoft que posteriormente se cargó al PLC dentro de la simulación para la práctica de arranque con inversión de giro de motor sin paro previo. Muchas gracias por su atención y muy buen día.